Jeremías 18 y 19. Los capítulos 18 y 19 exponen el tema de la señal de la casa del alfarero. Resulta difícil hacer escuchar la palabra de Dios a las personas que están afectadas o endurecidas en el pecado. Así que Dios presentó una señal a la nación de Israel a la vez que tiene una lección objetiva para usted y para mí. Comencemos entonces nuestra lectura, leyendo los versículos 1 al 6 de este capítulo 18 de Jeremías, palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor, diciendo: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice el Señor. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Esa fue la visita que realizó Jeremías a la casa del alfarero, y de esto él hizo una aplicación para la nación. Es probable que alguno de nosotros en alguna ocasión haya podido ver trabajar a un alfarero. Y si usted no lo ha hecho, amigo oyente, hasta ahora, pues debería hacerlo. Esto le dará a usted un cuadro muy nítido del mensaje que recibió Jeremías en aquel día. Quizá los alfareros del presente no trabajan como lo hacían en la época de Jeremías. En aquella época no había electricidad para hacer girar la rueda, y tenían que hacerlo con el pie. Así podían dedicar toda su atención para trabajar con sus manos en un barro sucio, feo, impotente y que no sirve para otra cosa. El alfarero está resuelto a transformar esa masa que no tiene forma ni atractivo alguno en un objeto de arte. Es interesante observar el marcado contraste entre esa masa de barro y las hermosas y variadas piezas de alfarería que resultan de la labor del alfarero. Y a ese lugar Dios envió al profeta Jeremías para que observara el desarrollo de un verdadero sermón. En realidad era un sermón muy simple. Es fácil identificar el profundo significado de esta parábola viviente que nos explicó Jeremías. No hay dificultades para identificar al alfarero, ni para identificar al barro. En realidad, Dios nos lo explicó claramente. Dios es el alfarero, e Israel es el barro, en este caso en particular. Pero también resulta fácil aplicar la parábola a toda la humanidad en general e individualmente a cada persona. Cada persona es el barro. Y hablando a un nivel más personal, usted y yo somos el barro en la rueda del alfarero. Indiferentemente de lo que se pueda decir de usted o de mí, somos hoy el barro en manos del alfarero, así como lo es cada ser humano que ha vivido en esta tierra. Ahora la figura del alfarero y el barro ha sido trasladada al Nuevo Testamento y Pablo la usó en el capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, en el versículo 21, donde escribió lo siguiente: ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Después Pablo usó el otro lado de esta hermosa figura retórica cuando escribió las siguientes palabras a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que podemos ver que esta figura fue utilizada extensamente por toda la palabra de Dios. Ahora, observemos lo que hizo el alfarero. Él estaba modelando una vasija y ésta se le deshizo en las manos. No cedía al modelado. El barro tenía que ser de la textura correcta. Quizás era demasiado duro, o demasiado blando. Entonces, lo puso a un lado. Entonces, más tarde él tomó el barro y volvió a hacer otra clase de vasija hasta consideró que le había quedado bien. Hay dos detalles que vamos a destacar en esta sección: el poder del alfarero, la personalidad del barro. También hablaremos sobre el poder del barro. En primer lugar, entonces, veamos el poder del alfarero. Dios, como un gigantesco alfarero, tomó el barro y formó al hombre, la parte física del hombre. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, leemos: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios fue el alfarero. Ahora descendamos a la casa del alfarero y situémonos junto a Jeremías observando cómo hace su trabajo el alfarero. El alfarero tiene una rueda anticuada. Él oprime el pedal con su pie para hacer girar la rueda. Al hacerlo, sus manos están trabajando con destreza, artísticamente con el barro, e intentando formar a partir de él una obra de arte. Ahora, extraemos el primer principio. Dios es soberano. El alfarero tiene un poder absoluto. Es decir, que tiene poder sobre el barro y ese poder es ilimitado. Ninguna clase de barro puede detener a este alfarero,
poner en duda su derecho o resistir su voluntad. Nadie puede decirle que no o alterar sus planes. El barro no le puede contestar ni discutir con él, no puede hacer nada, solo puede rendirse a las manos del alfarero.